Bueno, pues hoy comienza el famoso café de los viernes. Digo famoso porque después en la segunda parte viene el debate político de los viernes del café de periodista. Ahora vamos a comentar y a repasar con el jefe de informativo de Lancelot Televisión precisamente las noticias más destacadas del día. Andrés Martinón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien, todo bien. Bueno, Andrés, muchas noticias. Como siempre, esta isla, la verdad que es un surtidor informativo. Informativo, a veces también muy incendiario porque también hay muchos sucesos. Y es que ayer también, bueno, no sé si hubo algún incendio. Alguno menor. Yo creo que fue más importante y más impactante el vuelco. El vuelco, ¿no? El vuelco, no sé si ahora luego... Pero hubo algún incendio también de palmeras y tal, sí, y yo sí. en los medios de comunicación. También luego nos hemos enfocado, date cuenta que también se sigue buscando al pescador desaparecido. Enrique Espinosa nos comenta que se han encontrado pertenencias de él ¿sí? en la zona, en el mar. Es decir, que ya es muy probable que ya haya sí. sido, vamos... En este caso que haya muerto ahogado. Sí, que ahogado, ¿no? Que estaban los GEAS, dice que a lo largo del día de hoy terminarán, si no lo encuentran hoy, ya se deja esa búsqueda activa y ya se pasará como una manera de forma sí, claro, no se puede estar permanentemente ya porque ya, de hecho, ya es muy complicado que el cuerpo lo puedan encontrar ahora mismo en estos momentos, claro. Y sobre todo con posibilidades de que esté con vida, pues prácticamente son mínimas, por no decir ninguna, ¿no? Claro. Ayer, Andrés, políticamente quizás el día fue de Coalición Canaria porque ese Consejo Político Insular pues ratificaba prácticamente todas las listas que venía, con algunos ligeros cambios, sobre todo de posición de Coalición Canaria, tanto a los 7 ayuntamientos como al Cabildo como al Parlamento de Canarias. Pues sí, ahí estábamos viendo los cabezas de lista de cada municipio. Bueno, aquí estamos viendo tanto al Cabildo, al Parlamento. Pero sobre todo, como dices tú, ya se daban el orden de determinadas instituciones en las que, bueno, hay sus cositas, sus sorpresas. Es verdad que ya se filtró el tema de Arrecife, la aparición de Pedro Sánchez en ese número 2. Sí, quizás ha sido lo más novedoso, sí. Dentro de que ya se sabía que desde hace unos días ya estaba confirmado de que Pedro Sánchez, que ayer tuvimos aquí, pues iba a ir de número 2 a reforzar un poco la lista de Arrecife, que realmente hay que reconocer, Andrés, que posiblemente, y es lo que está comentando durante el día de ayer la mayor parte de la gente, incluso de otros partidos políticos, aunque después cuando están en público no lo dicen así, pero que quizás es una de las listas más fuertes que hay ahora mismo en todas, incluso casi, si tenemos en cuenta, casi con mayores, digamos, cargos de relevancia que la propia lista del Cabildo, que también es una lista buena. Es que vamos a analizar, hay 3 nombres importantes. Echedei gana las elecciones pasadas. El segundo, Pedro Sánchez, un expresidente. Y está José Montelongo, presidente del Cabildo. Y está José Montelongo, un exalcalde. Es verdad que ya con unos años están. También esa jugarreta que le hacen también en el Partido Socialista la acaba desgastando y la acaba poniendo en la sombra. En la sombra me refiero... Sí, pero que fue un hombre que ya tiene mucha experiencia también de gobierno y de la oposición. Y luego está también Maite Corujo, que es otra que fue consejera, que es una persona muy bien valorada dentro del sector social de la isla de Lanzarote, porque hizo sobre todo dentro de los colectivos, precisamente, y era del Partido Popular, que normalmente siempre parece que son del Partido Socialista y ahora es al revés. La que representa al Partido Socialista pues ha tenido más problemas por el tema de esa gestión que se debe de llevar en los servicios públicos, ¿no? Relacionado con la atención a los más desfavorecidos. Bueno, no sé si vamos a ver un poco para que ustedes tengan en cuenta cómo va a quedar ya definitivamente las listas de Coalición Canaria a las distintas instituciones. Coalición Canaria hizo ayer de forma oficial la presentación de sus listas electorales de cara a las elecciones locales, insulares y regionales del próximo 28 de mayo. Estuvieron presentes la plana mayor y, por supuesto, los principales candidatos a los ayuntamientos de la isla, como se puede ver en estas imágenes a los 7 aspirantes a la alcaldía. Echedei Eugenio por Arrecife, Olivia Duque por Teguise, Jesús Machín por Tinajo, David Rocío por San Bartolomé, Amado Vizcaíno por Tías, Emilio Machín por Yaiza y Víctor Robaina por Aría. En cuanto a las listas electorales, en esta tabla se puede ver la plancha que Coalición Canaria presenta en Arrecife. Además de su líder, Echedei Eugenio, destaca la presencia de Pedro Sánchez en el número 2, José Montelongo en el 6, o casos como el exfutbolista Maciot Débora, que iría en el número 20. En el Cabildo, destacar que Osvaldo Betancor encabeza una lista en la que el parlamentario Jesús Machín Tavío será el número 2. Marcia Acuña regresa en el puesto 4. Miguel Ángel Jiménez deja Teguise para ir séptimo al Cabildo. Alicia Páez en el 9º y David Duarte estará en el puesto 16. En cuanto al Parlamento, a la ya sabida convocatoria de Migdalia Machín como
como número 1, la lista se refuerza con Pedro Sanginés de segundo. El secretario de Organización de Canarias, David Toledo, irá en el número 3. Y la sorpresa es que el candidato al Cabildo, Osvaldo Betancor, refuerza esta candidatura e irá en el número 4. La propia secretaria insular, Midalia Machín, se mostraba ayer satisfecha por el consenso logrado a la hora de confeccionar estas listas. La verdad que muy feliz, no es nuestro procedimiento interno en el cual primero cada comité trabaja su lista, la ejecutiva propone las listas insulares, hablamos de Parlamento y de Cabildo, ya venía prácticamente todas las listas ratificadas, la de los municipios y ya solo nos quedaba la del Parlamento y la del Cabildo, pero bueno, aquí también se ratifican junto en el Consejo Político Insular, pues todo lo que son las listas de Coalición Canaria. Y muy feliz, es un proceso muy largo para nosotros de manera interna, donde todo pasa a través de una votación y como bien sabemos ha salido todo por unanimidad, así que no puedo estar más que satisfecha y agradecer el trabajo de toda la organización. Bueno, pues esta era la palabra de Midalia Machín, que se mostraba contenta y satisfecha, pero no es verdad que estas cosas ahora de cara a la opinión pública, pero esto ha costado muchas reuniones, muchas horas de sueño, porque siempre todo el mundo tiene su corazoncito y incluso los que están en lista pues tienen su orgullo, su apetencia, a veces también sus ambiciones desmedidas, algunos de ellos, y consideran que debe estar en un puesto o en otro, ¿no? Y claro, y es complicado, ¿no? Y es normal que la gente se enfade y tal, pero más o menos la verdad es que me decía alguien que se aprobó todo por unanimidad, todas las listas del Consejo Político Insular, es decir, todas las listas que fueron al Consejo Político Insular se aprobaron por unanimidad. Sí, sí, dijo Midalia Machín, además vino por la tele para también darnos otras declaraciones, haciendo también otro análisis, un segundo análisis también de las elecciones, y la verdad que dijo que sí, que se aprobó. Lo que pasa es que yo creo que eso se cocina en casa, como dices tú, los trapos sucios se quedan ahí y de cara a los medios de comunicación o de cara a la sociedad se ha vendido como una unidad. Es verdad que, como dices tú, las expectativas de cada uno es complicado. También luego mucha gente habrá, oye, planes B, ¿no? Yo me voy aquí, pero después si no, claro, me vas aquí o me llevan aquí. Pero bueno, eso ya todos los partidos, lógicamente. Entiendo. También a Jesús Machín se le ve muy, muy contento, muy satisfecho, cómo ha salido todo, porque el alcalde también tenía sus apetencias y él sigue siendo el intocable de Tinajo, pero él creo que manifestó que estaba muy contento como había salido todo. Osvaldo ha hecho una lista también donde se entremezcla la gente ya con experiencia, como tenemos ahí el tema de Marcia Acuña, que es un hombre que también en servicios sociales tiene una gran ascendencia en los barrios de Lanzarote y también en muchos pueblos. Sí, en el norte, ¿no? Y además, como tú dices tú también, a Osvaldo le han dejado hacerse un poco su lista con Miguel Ángel Jiménez, con Alicia Páez, ¿no? Con bueno, le dejaron meter algunos. Algunos y un poquito para abajo. Realmente en salida creo que solamente hay uno totalmente de él, que es Miguel Ángel. Sí, sí, y tampoco está tan cercano, pero bueno, sí. No, Miguel Ángel séptimo. Jiménez, sí, pero bueno, el sexto, es que si no saca el séptimo, entonces que no tiene opciones a nada. Vamos. No, evidentemente, pero que ahí sí tiene de tal, pero lógicamente se entiende que, claro, al final es Machín Tavío, es un parlamentario que ha estado curtido y tal cual, luego te van colocando gente que también de importante en otros municipios o por estructura de partido o por lo que sea, o por servicios prestados. Sí, por ejemplo el Domingo Ceja, que es un hombre que finalmente entró, fue apoyado, ayer lo dábamos aquí en primicia, lo apoyaba en este caso la Comisión Ejecutiva. Es una propuesta en fin, de gente que consideran que él es un hombre que ha hecho una labor callada importante, que en los partidos políticos muchas veces eso no se mira, pero es un hombre en fin, que ha trabajado desde dentro de la organización y bueno, y también, aunque no fue por la cuota de Teguise, hay que decirlo, él fue por la cuota insular, no fue por la cuota de Teguise, y en definitiva yo creo que tiene Osvaldo una lista ahí que si le toca gobernar, pues tiene gente para poder hacerlo con ciertas garantías. Sí, ¿no? Y al final, como dices tú, hay gente joven, Machín Tavío, pero también ya curtida en otros lugares, pero por ejemplo eso, Domingo Cejas, ¿cuántos años lleva Domingo Cejas en la política? La propia Ascensión Toledo, que fue directora general de Planificación Familiar o Transparencia, algo de esto fue hace ya 2 legislaturas. Y fue también concejala de Arrecife, tiene experiencia. En definitiva, yo creo que Coalición Canaria presenta unas listas, sobre todo en las principales instituciones, con garantías de que si gobiernan van a contar con gente con cierta eficiencia. No, y lo que, comentábamos antes, y al Parlamento número 4, Osvaldo Betancor, ese también refuerzo, o sea, la verdad sale reforzada también Midalia porque, va como un cañón.
de segundo Pedro, David Toledo es el secretario nacional de organización de Coalición Canaria y 4 Osvaldo, o sea... Hombre, 4 va a ser muy complicado. Muy complicado, pero es lo que... Pero ponen toda la carne en el asador. Claro, ponen el carne en el asador porque si puede tocar la suerte de que puede obtener cuarto, tienen que ir a lo máximo. Y claro, es también bueno que Osvaldo se implique en esa lista al Parlamento, porque así te quedas y dices, oye, si quieres ser parlamentario, búscate los votos también, ¿no? Tú, ¿no? Claro, y en este caso, me imagino que será también una forma de animar a Osvaldo a entregarse a tope, como lo está haciendo, me imagino, para ser el más votado en el Cabildo de Lanzarote. Bueno, por cierto, que una noticia que adelantaba precisamente en primicia informativa y en exclusiva, hace ya 3 semanas, Lancelot Digital, se confirmaba ayer tarde el auto en este caso de la Sala Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que apartaba al juez Jerónimo Alonso, del juzgado número 2 de Arrecife, del caso Pedro Sanginés. Y esto es una noticia que tiene cierto calado, en el sentido, calado político digo, ya veremos si judicial, pero por lo menos político, Andrés, tiene cierto calado, insisto, porque se le aparta y se le da el caso, la instrucción del caso, en este caso, valga la redundancia, al juez Ricardo Fiestra del juzgado número 4 de Arrecife. ¿Y por qué se le da? ¿Y por qué se le quita a Jerónimo Alonso? Bueno, pues se le quita porque la audiencia provincial considera que el competente para llevar esta investigación es el juzgado número 4 y no el de Jerónimo, porque ya Jerónimo, en la famosa instrucción del caso de la desaladora de Montaña Roja, ya trató y de hecho acusó o investigó los cobros de Calatayud como abogado de este caso del consorcio. ¿Y qué pasó? Que el fiscal en aquel entonces le dijo al señor Jerónimo que eso era otro tema, que aquí lo que se estaba tratando de investigar y de enjuiciar es si fue legal o no legal esa expropiación, incautación, mejor dicho, de la desaladora de Montaña Roja. Y de hecho se hizo una pieza separada que tocó en el juzgado número 4, que prácticamente no avanzó porque prácticamente se archivó de facto, ¿no? Y ahora vuelve a retomar porque fue Jerónimo quien, ante una denuncia de la presidenta del Cabildo de Lanzarote contra Pedro Sanginés y también contra el Calatayud y otros, pues se ha abierto este nuevo caso, esta nueva instrucción que casualmente, pues son casualidades, ¿no?, que cayó de nuevo en Jerónimo, en la denuncia. Pero ya le han dicho, en un recurso que presentó Ignacio Calatayud a la audiencia, le ha dicho la audiencia que efectivamente tiene razón Calatayud cuando dice que el juez Alonso ya había intentó abrir esa causa, que ya fue a otro juzgado y por lo tanto no le corresponde a él. Pues sí, yo creo que esta es una decisión casi de sentido común. Yo creo que ha habido un enfrentamiento muy directo también. Pedro Sanginés lo ha pasado muy mal, pero es que también el juez Jerónimo Alonso llegó incluso a sentirse amenazado por Pedro, ¿no? Y de tener que ponerle, ¿no?, una custodia, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, en este caso una providencia creo que fue, ¿no? Sí, pero que me refiero a una protección, como que se sentía amenazado. No, que él pidió al Ministerio de Justicia que le pusieran una protección. ¿Como escolta? Sí, escolta. Y de hecho estuvo un tiempo con escolta de la Policía Por eso digo Nacional. que hay una situación súper enfrentada y yo entiendo que por el bien de la justicia, yo creo que está como viciada esa relación. Es decir, una relación de un juez que tiene que ser aséptico ante... Yo creo que más allá de las cuestiones oficiales me refiero de las razones oficiales, yo creo que mucho tiene que ver que la audiencia provincial considera que este juicio o esta instrucción está, como tú dices, yo no voy a decir que viciada, pero con efectos no deseables para la justicia, ¿no? Yo diría que sí, la relación. Y por eso ha tomado la decisión finalmente, que no es fácil, de apartar al juez por incompetencia, en el sentido de incompetencia, no de que no tenga el señor Jerónimo competencia para llevar ese caso, sino que el juzgado ese no es el que le toca. Por lo tanto, las competencias se las traslada en este caso al juzgado número 4. Es verdad que en los sectores más próximos y radicales del Partido Socialista no ha sentado nada bien esa decisión de la audiencia provincial, porque consideraban, entre comillas, que para sus intereses era mejor
que lo llevara el juez Jerónimo, que es Ricardo Fiestra, que es el que finalmente se hará cargo de él mismo. Ya veremos cómo acaba, pero también se conocía hoy otra noticia favorable a Pedro Sanginés. Después de tantas cosas que le han caído mal, pues que finalmente ha ratificado la Audiencia Provincial de Las Palmas, la sexta también otra vez, ha ratificado el archivo del famoso caso que presentó de una manera sorpresiva Juan Manuel Sosa, cuando se pasó al grupo de gobierno, cuando apoyó al PSOE, y dice que le amenazaron desde Coalición Canaria y que le amenazó en concreto Pedro Sanginés. Bueno, pues primero se archivó aquí en Lanzarote el caso, y ahora lo ha ratificado ese archivo y sobreseimiento en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Hombre, yo creo, es que yo vuelvo a ver, muchas veces es sentido común, o sea, eso no tenía por dónde cogerse y parecía una huida hacia adelante completamente. O sea, lo que hace es el grupo de Coalición Canaria decirle, oiga, usted no puede cobrar de esta manera, usted tiene que ser portavoz, no solo no es portavoz, sino ya está en el grupo de gobierno actuando como tránsfuga. Y entonces lo que hace es decir como que le están presionando porque le están denunciando. O sea, uno no tiene... Usted defiéndase de esa denuncia, pero no contraataque como que tú me estás acosando porque yo te denuncie. No sé, yo... Hombre, y de hecho así se lo ha dicho, aparte que lo que la propia ahora... Lo digo porque es que hay cosas que son tan que caen por su propio peso. Claro, es decir, yo tengo un aprecio personal al doctor Sosa, pero que la tenga aprecio personal como medio de comunicación y como analista político, no puedo obviar la realidad y lo que ve todo el mundo, porque es que sería de loco, ¿no? Y es que ha cometido un acto, no solo que se ha equivocado, sino que ha cometido un acto de transfugismo. Evidentemente él se presentó como Coalición Canaria, de hecho salió como consejero de Coalición Canaria, fue el portavoz de Coalición Canaria y por eso podía cobrar, por ser portavoz de Coalición Canaria, podía cobrar su sueldo de médico. Es decir, que el quien la pagaba era el gobierno de Canarias, Sanidad. Y eso era así, hasta que dejó de ser portavoz de Coalición Canaria y ya perdió la condición para poder cobrar. De hecho, hay un lío judicial tremendo con ese tema, que ya veremos cómo termina. Ojalá termine bien para el doctor, sinceramente se lo digo, porque si no, ahora tiene todo el apoyo del Partido Socialista porque lo necesitan, pero cuando ya no sea necesario, ya el hombre después se va a tener que enfrentar a todos los temas judiciales, porque lo que le está reclamando Coalición Canaria al Cabildo es que no tiene que pagarle el Sanidad. No, y que va a tener que devolver todo ese dinero de extra que está cobrando. Y estamos sumando muchos meses. Efectivamente. Entonces, vamos a ver cómo acaba. De momento la cosa está complicada, pero ahora puede aparentar una cosa, gobierna el PSOE, en fin, se sabe cómo son las cosas, gobierna el gobierno de Canarias, gobierna tal, pero, oiga, si cambian las tornas, ya las cosas pueden cambiar mucho, porque donde decían Diego, después dicen Diego, y después los técnicos, todo el mundo se lava las manos, y me da a mí que el muerto le va a caer al doctor Sosa, así que tenga mucho cuidado, porque estas cosas ahora parecen una cosa y mañana pueden aparecer otra. Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes de nada, finalmente el camping de Papagayo se abre, Andrés, por Semana Santa. Abrió hoy. Abrió en el día de hoy, 31 de abril, y cerrará el próximo domingo. La cuestión es que una apertura puntual, ¿no? Puntual, porque el año pasado sí que se abrió desde hoy y aguantó hasta diciembre. Desde la consejería que dirige Miriam Barros, que nos intentamos poner en contacto con ella, no nos atendió, o no sé cómo tenía el móvil o lo que sea, pero dicen que fue un fracaso económico, por decirlo. En la anterior etapa, ¿no? Sí, y que el año pasado el ejercicio ese de abrirlo desde Semana Santa y no cerrarlo hasta diciembre fue poco rentable. No ofreció datos, pero en declaraciones ha dicho que fue poco rentable y que se ha optado este año por abrir. En Semana Santa se cierra hasta ahora y se abre en el verano y se cierra en el verano, es decir, al final del verano. Lo que sí es cierto, bueno, se habla en la noticia, también se explica pues, el número de tal, el coste, creo que son pues entre 6 y 9 euros, creo que según las casetas o según para autocaravanas, no sé si son 286 plazas. Y bueno, es una necesidad porque es el único punto que tiene Lanzarote para poder acampar de forma legal. Bueno, pues me imagino que una buena noticia para los campistas, que son muchos en la isla de Lanzarote. Es verdad que esto es un tema que hay que tratar muy en serio. El plan insular podía resolverlo, pero como no hay plan,
pues tampoco hay una solución. Andrés, nos tenemos que ir, por cierto, a nivel de la Semana Santa religiosa, ¿empieza también este fin de semana? Claro, el domingo es el Domingo de Ramos, que es la tradicional procesión de la burrita. Quien quiera ir, pues en la iglesia de San Ginés a las 11 hay misa, y después la procesión por las calles del centro, esa imagen típica, algunos siempre le llaman la borriquita, el burriquito, el burro. Sí, yo qué sé. Y luego en el informativo, si quieren, pues van explicando perfectamente. El miércoles, que creo que es el Santo Encuentro, jueves Corpus Christi, el Viernes Santo también hay. Pues que vean los informativos, Andrés, porque nos tenemos que ir, me están echando ya. Nosotros vamos ahora a la segunda parte del Café de Periodista, ese debate con los políticos con temas muy interesantes. Bueno, pues ya estamos en la segunda etapa del Café de Periodista, en este caso el debate famoso de los viernes. Vamos rápidamente a presentar a los representantes políticos, en este caso, valga la redundancia, de los que están hoy presentes en la mesa del Café de Periodista. ¿Cómo estamos? Muy Hoy bien. una noticia nueva, en este caso, que ya tiene también Lanzarote en pie, candidato Leticia Padilla, que no te lo había dicho, en el Cabildo de Lanzarote. Exacto. ¿Y cómo fue eso? Porque usted no lo tenía muy claro la última vez que se lo pregunté. No, yo tenía muy claro que si no había un proyecto sólido era mejor no presentarlo. Y al final, cuando me enfrento y tengo delante a alguien con un proyecto en mano que además, pues, bastante similar a lo que trabajamos desde Lanzarote en pie, pues ni me lo pensé. Roimán es alguien con quien he trabajado los últimos años el tema del bienestar animal, mucho, sobre todo. Ahí estamos viéndolo detrás, sí, en este caso, a Ruimán, que es el candidato de Lanzarote en pie en el Cabildo de Lanzarote. Muy preocupado por el medio ambiente, por el territorio. Es alguien que huye del sectarismo y la verdad que me encanta la propuesta que nos ha puesto sobre la mesa y estamos trabajando duro para cerrar ya el programa insular. Bueno, pues bueno que haya gente que se incorpore, en este caso, a la política, que cada vez cuesta más. Bueno, vamos a presentar a Ariagona González por el Partido Socialista. Buenas tardes, Ariagona. Hola, buenas tardes. Ariagona? Muy bien. ¿Cómo está la actividad en este caso, del Congreso de los Diputados? Pues la verdad que siempre tenemos cosas. La semana pasada no paramos. ¿Esta semana fue la semana de control, puede ser? Esta semana fue semana de control. Llevamos las pensiones, el aumento de las pensiones, o sea que se aprobó ese Real Decreto con el voto en contra del Partido Popular, para variar, pero lo importante es que ese decreto está y ahora se tramitará como proyecto de ley y se asegurará el futuro de las pensiones en España. Pues muy bien, y encima hoy el presidente creo que está todavía en China, ¿no? Creo que sí, el presidente no estuvo en la sesión de control del miércoles porque tenía ese viaje a China y la semana pasada tuvimos moción de censura y la semana anterior, quiero decir, siempre hay mucha política interesante en el Congreso y en el Senado. En la moción de censura vivieron una jornada especial o realmente se durmieron mucho? No, dormirnos no, lo que sí fue una jornada, bueno, pues que sinceramente... ¿Perdida? No, perdida no, porque se confronta lo que hay, se confrontan dos modelos de país y lo que se pretende de un modelo progresista y lo que se pretende de un modelo de ultraderecha, y esa es la realidad de lo que ocurrió. Pero cuando se hacen comentarios de, oye, ¿por qué está hablando tanto? Los tiempos de intervención, estamos hablando de una moción de censura, estamos hablando de lo que hace el gobierno y cada uno tiene su tiempo. Decirle a otro que habla demasiado no es la manera. Esto es los problemas que tienen a veces, o tenemos las personas mayores, que muchas veces no estamos para muchas latas, ¿no? Vamos a presentar a Yede. Eugenio, buenas tardes, Yede, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya Jorge, por fin, ahora sí, Coalición Canaria ya tiene presentadas todas las listas. Me imagino que ha costado sudor y lágrimas para conformarlas, ¿no? Bueno, no son momentos fáciles en una organización máxime cuando somos un partido muy asambleario en el que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y en el que las cosas se aprueban por mayoría. Pues buscar los consensos no siempre es un proceso fácil, siempre hay compañeros que en el camino no entienden cosas o que todos tenemos nuestro corazoncito y creemos que tenemos que estar y este tipo de cosas que siempre pasan. Pero creo recordar, o por lo menos en los años que yo llevo, que ya son unos cuantos en la organización, que pocas veces hemos aprobado la totalidad de las listas con unanimidad de todos los miembros del Consejo Político y eso es fruto del trabajo y el compromiso y el sacrificio también de muchas personas, ¿no? En este caso, y ya en este caso de presentación que hacemos de las personas que vienen al debate, ha llamado la atención que finalmente ese run que ya corría desde hace tiempo, que Pedro San Ginés vaya de número 2, pues ha llamado mucho la atención, finalmente se ha confirmado.
Bueno, yo creo que de Arrecife, digo. Puede llamar la atención la decisión, pero no la necesidad. Arrecife es un ayuntamiento que necesita gestión. Y en política, cuando hablamos de gestión en la política insular, yo creo que la foto de Pedro Sanginés es la primera que sale en la página. Queremos ganar unas elecciones, vamos a por todas, vamos a por una mayoría absoluta y tenemos una lista para ello. Tenemos una lista para transformar Arrecife y darle la vuelta que bien necesita hasta de ello, y desde luego contaremos con el equipo de hombres y mujeres para hacerlo. Esperemos que, igual que estoy yo convencido, podamos convencer a quienes nos ven y a quienes nos tienen que votar el 28 de mayo, porque Arrecife tiene una oportunidad, y la oportunidad está en las manos de las personas que el día 28 vayan a depositar su sobre, y nosotros vamos a echar toda la carne en el asador para que ese sueño de una mayoría absoluta en un ayuntamiento que nos dé estabilidad y nos permita un cambio definitivo sea real y se cumpla el día 29. Bueno, pues ya veremos lo que en este caso dicen las urnas y los ciudadanos. Don Francisco Hernández, el que fuera alcalde de Tía y ahora es candidato número 2 del Partido Popular al Parlamento. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Bien hallado, estoy yo aquí en este termina, estudio y con estas personas que nos acompañan en la tertulia. Don Pancho, ¿cuándo termina el PP de presentar las listas? Presentarlas se podrán presentar a la opinión pública en cuanto estén todas elaboradas. Creo que se va a tener esto que hacer este fin de semana, es lo programado, y presentarlas, bueno, pues cuando llegue el plazo de presentación. Bueno, presentarlas me refiero ante la sociedad. Que quiero recordar, es entre el 19 y el 24, algo así de abril. Bien, y por lo tanto este fin de semana tienen que quedar todas las listas o candidaturas cerradas al completo, cerradas, sí. Pero me vas a permitir, ya que Ariagona, diga. Ya que Ariagona, claro, que Ariagona le mandó un pequeño con mensaje. El tema de las pensiones, que Ariagona, bueno, siempre aprovecha, ¿no? Bueno, decir que efectivamente el Partido Popular votó en contra de la reforma, bueno, reforma entre comillas, de las pensiones, entre otros motivos, por uno fundamental. Esto que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados es insostenible. Téngase usted en cuenta que a partir del momento en que entren en vigor, a todo el españolito de a pie que a día de hoy tenga su puesto de trabajo y tenga una nómina, eso le va a suponer en el importe bruto de lo que es su salario no menos de un 60% de retención, o sea que es insostenible. Y además esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque creo además que dentro de esta reforma o de este acuerdo que se ha tomado en el Congreso de los Diputados, atendiendo también a lo que Bruselas o Europa recomendaba o recomienda a diferentes países, creo recordar que España es el primero que toma esa medida, porque además agotaba el plazo, o sea, el gobierno tenía un plazo y casi ha llegado al límite, ¿no?, para poder sacar adelante esta reforma. Pero reitero, el motivo por el cual el Partido Popular ha votado en contra es por lo que he expresado. Ariagona, no es el tema ahora del debate. Si quiere un día hablamos de la reforma de las pensiones, que yo creo que interesa a todos los lanzaroteños, porque todos nos vamos a ver afectados positivo o negativamente, ¿no? Seguro que encuentro el momento. Vamos a encontrar el momento. Seguro que encuentro el momento de contestarla a Pancho, pero empecemos con el debate. Venga, vamos con el debate porque el Cabildo de Lanzarote ha suspendido de manera sorpresiva, en este caso, el acto institucional y también el pleno donde se iba a nombrar a los premiados de honor y distinciones en la isla de Lanzarote. Creo que era la primera vez que se convocaba, si no me equivoco, esa comisión para elegir a estos cangrejos de oro en distintas modalidades. Jameos de oro. Jameos de oro. ¿Y yo dije? Cangrejo. Ah, no, jameos de oro. Muchas gracias. Bueno, pues lo cierto es que, Ariagona, no se sabe muy bien, parece que la oposición había pedido unos informes y no se pudieron elaborar a tiempo para poder ser presentados. La excusa oficial, que según dice que han puesto la presidenta del Cabildo, es por motivo de agenda. ¿Realmente qué es lo que ha ocurrido? Que tú también eres consejera del Cabildo. Sí, bueno, realmente lo que ha ocurrido es que por motivos de agenda se ha tenido que cancelar el pleno. Motivos de agenda que, por ejemplo, llegué justa porque venimos de presentar la candidatura de Lanzarote a Patrimonio Mundial de la UNESCO. O sea, es una candidatura importantísima que llevamos mucho tiempo trabajándola y esperamos poder conseguirla, ¿no? Y el pleno se suspende por motivos de agenda, que no hay un informe, o sea, el reglamento del Cabildo no dice en ningún momento que tenga que haber un informe para que se celebre un pleno, es decir, el pleno se puede celebrar con informe o sin informe. De hecho, los grupos políticos que están representados en el Cabildo saben que se pide un informe y el secretario tiene 10 días para hacer ese informe. Si el informe era necesario, lo podrían haber pedido con anterioridad a la celebración del pleno y el pleno hubiese estado, pero independientemente del informe o no, los motivos por los que no se celebró el pleno
fue por un cambio de agenda que ocurre mucho y sobre todo en este tiempo y poco más, Pero es verdad, y lo digo porque lo comentaba aquí ayer Pedro Sanginés, que por otro lado ya se había convocado a los propios premiados, a los galardonados. No lo sé porque yo no sé si se convocó o no se convocó. Lo que sí sé es que debido a estos motivos que estoy exponiendo, el pleno no se celebró. Pero no porque existiese informe, porque el reglamento no dice en ningún momento que tenga que existir un informe para que se celebre o no se celebre un pleno. Los informes se pueden pedir, por supuesto, y el secretario en el ejercicio de sus responsabilidades, pues los redacta y los hace con un tiempo que está establecido, que son 10 días, sin más. Y luego, si existen dudas o no existen dudas, pues todo eso se verá. Nosotros tampoco tenemos ninguna intención de hacer algo mal, ni muchísimo menos. Ya se verá. Vale. Leticia, ¿cómo ves tú este asunto de que se haya convocado ya el acto institucional y se haya tenido que suspender a última hora? Al parecer, por lo que está diciendo Ariagona, por motivo de agenda de la Hombre, yo todo este tema lo he visto y leído en los medios de comunicación, ¿no? Al no tener acceso a la documentación del Cabildo, solo puedo opinar sobre lo que he leído y escuchado. Es cierto que parece bastante precipitada la cancelación del acto, ¿no? Y si además comparamos con las notas de prensa que mandaron desde la oposición, pues llama la atención y uno se pregunta si realmente es una cuestión de agenda, como dice el grupo de gobierno, o si hay algo detrás dentro de la legalidad de estos premios, si cumple con los reglamentos, si cumple con lo que marca la norma, ¿no? A la hora de entregar estos premios. Es una polémica que yo creo que se podría haber evitado con consenso. Si el Cabildo de Lanzarote se hubiese sentado quizás con los portavoces de los diferentes grupos políticos para acordar antes de cualquier reunión pública, antes de cualquier comisión, antes de cualquier acto oficial, sentarse y negociarlo para que al final sean premios que realmente nos representen a todos, ¿no? Y se sienta representado toda la ciudadanía. Lo hace el Cabildo y esto es algo que yo pedí al Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Cuando se da un premio en nombre del Ayuntamiento no debería ser un premio de la alcaldesa Astrid Pérez, debería ser realmente un premio de la institución y de todos los que somos parte de ella. Pancho, en este caso el Partido Popular creo que iba a ir hoy al Pleno porque incluso no sabían que se había suspendido al final el Pleno, creía que se había suspendido el acto institucional, pero no el Pleno. Pero más allá de esta anécdota, lo importante es saber, don Pancho, si cree que acierta, como algunos creen que ha acertado la presidenta del Cabildo, viendo que puede haber alguna duda, más allá de que haya o no problema de agenda, viendo que puede haber alguna duda de legalidad o no por esos informes que usted ha solicitado, pues ha decidido aplazarlo. Bien, en el caso de que sea cierto, que yo tengo que creerle, en este caso a Ariagona, de que ha sido por motivos de agenda por lo que se ha suspendido, lo previsto, lo programado, es verdad que hasta esta mañana casi no se sabía si el Pleno se iba a celebrar o no. Pero sí voy a apuntar una cosa que ha dicho en este caso Leticia, que en concreto, bueno, pues durante la etapa en que me tocó ser alcalde, siempre consideré que se debía hacer así, ¿no? Y es que, bueno, hay un reglamento de honores y distinciones en cada institución, lo hay en el Ayuntamiento de Tías, en el Cabildo, bueno, y que cuestiones como estas de hacer reconocimientos a personas, que si hijo adoptivo o hijo predilecto o la entrega de algún galardón, reconocimientos en general hay que hacerlo o se debe hacer siempre por consenso, ¿no? Entonces, tal vez, no sé, si ha faltado por parte del grupo de gobierno del Cabildo consenso con la oposición en cuanto a los premios que se iban a otorgar. Sí es verdad que lo que se ha celebrado creo que es una comisión, la Comisión de Honores y Distinciones, en la que los diferentes partidos bueno, se han posicionado. Creo haber leído, por la información que tengo, que en el caso del grupo de Coalición Canaria se ausentaron de la comisión y que finalmente, bueno, pues por parte, en este caso, del Partido Popular, también lo ha hecho Coalición Canaria, se ha solicitado un informe al secretario, pero por lo que yo tengo entendido, el informe más bien va para conocer, ¿no?, para tener claro si el trámite o cómo se estaba, en este caso, llevando a cabo ese expediente, corresponde a lo que establece el reglamento de honores y distinciones. Sobre todo el tema del quórum, ¿no? Si había quórum una vez que se levantó el representante de Coalición Canaria, pues había quórum suficiente para que esos nombramientos fueran con todo lo de la ley al Pleno para ser ratificado en el Pleno. Eugenio, desde Coalición Canaria, ¿cómo ven esa suspensión a última hora del acto? A mí hay algo que en política no deja de asombrarme y que me preocupa muchísimo, y es la capacidad que tienen algunos para mentir sin ponerse colorados.
Y esto se está haciendo especialista al Partido Socialista y lo hace además en documentos públicos. Han enviado una nota de prensa diciendo que se suspende el pleno por motivo de agenda. Mire, yo le digo que eso es mentira. Y es más, la reto a usted, doña Ariagona, que nos decía que el pleno se había suspendido porque esta mañana tenía usted un acto de no sé qué. Traiga usted aquí la fecha de emisión del billete del acto que tuvo usted esta mañana. A ver cuándo se emitió ese billete y cuándo se convocó el pleno del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué billete? Del acto que usted dice que no podía estar, que acaba de llegar muy justo. ¿Lo acaba de decir usted? No, en el Monumento del Campesino. Vale. Traiga usted la convocatoria de ese acto. La convocatoria, ¿cuándo lo convocaron? Y la convocatoria del reglamento de honores y distinciones. Basta ya. No se puede engañar a la gente, no se puede mentir. No hubo un problema de agenda, hubo un problema de legalidad. Cuando el Partido Popular y Coalición Canaria solicitan el informe y ven que el informe va a ser que están cometiendo una ilegalidad, alegan motivos de agenda. Porque están cometiendo una ilegalidad, porque ustedes quieren dar un premio que está destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, tal y como dice el reglamento insular del Cabildo de Lanzarote, a una entidad que tiene ánimo de lucro porque es una empresa y no una ONG. Eso lo quieren hacer ustedes. Y cuando hemos pedido un informe de si eso es legal o no, ustedes dicen, motivos de agenda, suspendemos y escondemos la cabeza, como un avestruz. Cuando uno es responsable público, ¿Pero la suspende porque no tienen el informe? Claro, pero es que el informe va a decir que no. ¿Cómo va a decir un informe que se cumple el reglamento cuando, si el reglamento dice cangrejo de oro a la labor social, jameo de oro, en eso sí son exquisitos con los términos, jameo de oro a la labor social, se otorgará a entidades sin ánimo de lucro por su labor social. Y ellos cogen y proponen una empresa. Una empresa, nos gustará más, menos la empresa, pero no es sin ánimo de lucro. Una empresa tiene ánimo de lucro, si no sería una ONG y no una empresa. Entonces, no puede decir un informe que eso es viable. Y cuando se ha pedido el informe, porque saben que cuando un tercio del grupo de los consejeros del Cabildo piden un informe, el secretario está obligado a emitirlo, han tenido que dar marcha atrás por si resulta que dan unos premios que después con el informe tienen que dejar de dar. Y eso pasa cuando se gobierna un cabildo con soberbia, como está haciendo doña María Dolores Corujo. Porque esto no se le ocurrió a Coalición Canaria, al Partido Popular, cuando registraron el escrito, lo dijeron en la comisión. Vamos a estudiar este tema. Oye, que si hay mayorías para dar el premio, pero vamos a estudiar qué se pueda dar. Y ustedes decidieron seguir adelante, porque están utilizando los premios institucionales en una campaña política de cara a las elecciones, y no como lo que son, que es un homenaje a mucha gente, a muchos hombres y mujeres de Lanzarote que lo merecen. Porque después alegaron que si las propuestas de Coalición Canaria estaban fuera de plazo, otras no, otras estaban en plazo, pero todas se presentaron a la vez, que no se puede engañar, que no se puede mentir, que a veces es mejor asumir las cosas y decir la verdad, que no estar engañando y tergiversando las cosas como están muy acostumbrados a hacer en ese gabinete. Ariagona. Sí, agradezco mucho el tono de Leticia y el tono de Pancho porque han hecho su exposición sin atacar y sin ir a llamar al rival mentiroso, que es lo que ha hecho el portavoz de Coalición Canaria. La verdad es que me apena muchísimo que utilice esos premios para hacer la política que está haciendo hasta este momento y que esté acusando al Partido Socialista de algo que usted, desde luego, no sabe y no entiende. Así que gracias a mis dos contertulios por tener una intervención apropiada en la que podemos discrepar o no, pero desde luego que le tengo que afear mucho su comportamiento, señor Echo de Eugenio. Vamos a ver una cosa, esa comisión de honores y distinciones se llegó a un consenso. De ese consenso del que ustedes hablan, lo hubo. Y ese consenso lo hubo porque Coalición Canaria presentó una propuesta distinta a la que presenta el Gobierno, salieron nombres de los que presentaba el Gobierno y entraron nombres que presentaba Coalición Canaria en el ánimo de que eso no son unos premios políticos. Completamente de acuerdo con Leticia, son unos premios institucionales que otorga el Cabildo de Lanzarote a personas u organizaciones relevantes en nuestra isla. Y eso no se debe politizar, que es lo que me apena que ha sucedido con estos premios. Y sobre todo con un premio en particular, que eso sí que da mucha pena. Ese reglamento del que se habla es las deliberaciones que se dan en esa comisión son secretas. Al día siguiente todo el mundo sabía lo que se había hablado en esa comisión y qué nombres se habían puesto sobre la mesa. A este paso, los premiados o aquellos propuestos no van a querer ni que los premian, porque dirán, pero chiquito guirigay están montando aquí con algo que tiene que ser un reconocimiento a una labor de mucho tiempo, a una labor social, a unos comportamientos excelentes con la isla de Lanzarote. Son unos premios institucionales y deben ser por consenso, y en ese consenso trabajamos desde el grupo de gobierno, con los partidos que están en la oposición. Por eso digo que entraron nombres de Coalición Canaria en esa propuesta que fueron aceptados sin ningún problema. ¿Dónde entró el problema? El problema entró con un premio en concreto que a Coalición Canaria no le gustó nada. Y como ya se sabe, porque esas deliberaciones dejaron de ser secretas desde el momento que acabó esa comisión, ese premio era para Radio Lanzarote.
para Radio Lanzarote. Y debe ser que la pluralidad mediática a Coalición Canaria no le gusta, que ha ido contra ese premio, contra ese premio, contra ese premio, sin cesar desde aquel momento, sin reconocer que es que Radio Lanzarote y La Voz de Lanzarote ya ha sido premiada a nivel nacional como el primer digital en España. Ha sido premiada en los premios del Gobierno de Canarias por 50 años. O sea, Radio Lanzarote ha hecho una labor social en estos momentos y anteriormente cuando hacía de puente entre emergencias que existían en la isla porque no teníamos los medios y los recursos suficientes para saber lo que estaba pasando. O sea, y que se quiera ir contra un premio en particular porque no comulga con los intereses de ese grupo político, la verdad es que deja mucho que desear. Y yo lo siento muchísimo, señor Echede y Eugenio, pero en determinados temas hay que dejar las fobias a un lado, llegar a consensos y reconocer la labor que tienen todos. Todos, nos gusten más o nos gusten menos, porque eso es la pluralidad y eso es la democracia. No sé si quiere decir algo, si no pasamos a que él responda y vamos a otro tema. Hombre, yo creo que nadie le quita el mérito al medio de comunicación sobre su labor. Nadie. Yo creo que los medios de comunicación en esta isla están haciendo una labor de comunicación fantástica, y más cuando llegaron el tema del COVID. Yo creo que en ese caso la oposición no criticó la labor del medio en sí, sino el tipo de premio que se le estaba dando, simplemente. Yo puedo hacerle una lista muy grande de personas que de manera, pero voluntaria, sin cobrar absolutamente nada durante la pandemia, han dado alimentos a cientos de familias. Cientos. Y no hablamos ya ni siquiera de ONG, sino de personas que en barrios, por ejemplo, como el de Argana, se han unido para poder alimentar a las familias de su barrio sin pedir ayuda a nadie, y que se merecen, pero con creces, un premio por parte de las administraciones, no solamente del Cabildo. Yo creo que no hay que confundir las cosas. No se puede entregar un premio a la labor voluntaria destinado a una ONG, a una empresa que por muy buen trabajo que haga, es una empresa que al final hace comunicación, no hace una labor social, es una labor de comunicación. ¿Se puede darles un premio a la comunicación durante la época de pandemia? Por supuesto que sí. Por supuesto, ¿por qué no? No existe, para aclarar, claro, no existe pero yo creo que esa categoría, ¿no? El dilema para está la allí. comunicación no existe. Claro. No sé exactamente cuáles son todos los premios y todas las categorías que existen. Están Los hijos Lanzarote predilectos. podría ganar perfectamente o merecer perfectamente ese premio de comunicación por los años que lleva. Están los hijos predilectos, pero a lo están mejor los hijos donde adoptivos. chirría, si el reglamento, como dice Echede, no recoge eso, pues podría chirriar. Miren, o simplemente, a lo mejor hay que corregirlo, no sé. Nosotros lo que tenemos claro es que no estamos aquí para cometer errores. Entonces, lo que tenemos claro es que si hay alguna duda se resolverá, no hay ningún problema. A mí realmente lo que me preocupa de este tema es que cuando se coge algo que tiene que ser bonito, que tiene que ser de todos, que es algo que hace una administración, que la representan, que los representantes que están ahí elegidos de distintas fuerzas políticas, pero por los votos de los ciudadanos, hay situaciones en las que hay que arremangarse y llegar a consensos, y lo llegamos, porque como digo, salieron nombres que propuso el gobierno y entraron nombres que propuso Coalición Canaria. Lo que no se puede hacer es pasear los nombres, porque no van a querer que nadie tenga premio. Se está paseando nombres, se está diciendo esto de uno, esto de lo otro, y eso es una lástima y una pena. Una lástima y una pena. Venga, Echede, vamos a ir terminando con este tema. Venga. Bueno, quien informa del resultado de las deliberaciones de la comisión informativa es el portavoz del Partido Socialista por mensajes de texto a muchos de los premiados. Y no lo digo yo, la presidenta mandó mensajes a los premiados antes de que se celebrara el pleno que tiene que dar los honores y distinciones. A ver quién es el que ha perdido el sigilo que tiene que haber en estas deliberaciones. El dictamen de la Yo no la he interrumpido a sí, usted. Pero el dictamen es vinculante y lo tengo que decir para que quede claro porque se mandan los mensajes. Usted está diciendo que alguien se ha adelantado a decir las cosas o que se ha mediatizado. Sí, la presidenta, cuando felicita a los premiados sin que hayan sido premiados en el pleno. Esa es la realidad de lo que ha pasado, Ariagona. Y no lo digo yo, lo dicen los premiados que recibieron un mensaje de felicitación, sin que el pleno hubiera votado. Pero puedo aclarar, Echede. Y luego, una cosa, no estamos hablando de gustos o no gustos, estamos hablando de cumplimiento del reglamento que se ha dado para dar los honores y distinciones. Cuando ustedes ponen en el reglamento que se dará un jameo social a las entidades sin ánimo de lucro por su labor social, lo han puesto ustedes. Y lo que no pueden hacer luego es coger con ese reglamento y dárselo a una entidad que yo no digo ni que no tenga, ni que no haga una labor, ni que pero no comunique, con el resto de premiados están ustedes Jorge, de acuerdo. Y porque doña Ariagona ya ha puesto nombres arriba de la mesa, la propuesta para el jameo social
de Coalición Canaria era para la ONG de Sorana, Calor y Café. Entre la labor social, y yo participo en el medio, y me parece que hace una labor comunicativa, pero entre la labor social de Sorana y Calor y Café y la labor social de Radio Lanzarote, para mí hay mucha diferencia. Porque estamos hablando de labor social, no de labor comunicativa. Oye, cuando hablemos de labor comunicativa es otra cosa. Yo creo que labor social también los medios tienen labor social. Sí, pero yo creo que en eso pero que el reglamento dice que no pueden tener ánimo de lucro, pero doña Ariagona. eso es otra cosa. Es que el no. ánimo de lucro es y el reglamento lo proponen yo creo que ustedes. puede chirriar, pero no la labor social, porque en general todos los medios también hacemos una labor social. No digo que unos más, que otros menos, pero todo el mundo, todos los medios en general hacen una labor social. Sí, yo quiero Pero hacer yo una pregunto, puntualización. Pero sí es verdad que ahí lo que puede chirriar es que el reglamento pone sin ánimo de lucro, y es evidente que todas las empresas Tienen ánimo de lucro. tienen Pero, ánimo de lucro. es decir, Ánimo de lucro me refiero que bueno fuera que las empresas no tuvieran ánimo ánimo de lucro, porque entonces no serían empresas. Pero es que cuando rayamos el absurdo, porque nos agarramos al consenso, perdónenme la expresión, leche machanga que ha buscado el Partido Socialista en este asunto. Porque consenso no es decir, no me gusta Calor y Café, ponga usted Radio Lanzarote. Consenso es decir, oye, mire, vamos a buscar otro premio, porque ¿ustedes están de acuerdo en que el Calor y Café ha hecho una labor social durante la pandemia en la isla de Lanzarote, o no están de acuerdo? Porque yo entiendo que es consensuado, que se merecen un premio a la labor social. Pancho, ya para pasar a otro tema, porque si no nos queda ahora 20 minutos y tenemos que tratar 2 temas más. Sí, bueno, Ariagona ha puesto sobre la mesa el nombre de un medio de comunicación y si es cierto que lo es, ¿no? Por la información que tengo, que el reglamento de honores y distinciones es estricto en el sentido de que no se le puede hacer reconocimientos o entregar, en este caso, premios a empresas con ánimo de lucro, creo que eso no tendría que estar sobre la mesa. Reitero, el otorgarle un premio o un reconocimiento a un medio de comunicación, porque, bueno, medios de comunicación que hacen labores, bueno, pues relacionadas con ayudar a las familias, ayudar a las personas necesitadas, pues yo no voy a hablar de ningún medio en concreto, pero hay uno en concreto que además lo lleva haciendo ya en varias ocasiones aquí en esta isla, un grupo en este caso, que por la época de Navidad, de Año Nuevo, bueno, pues las personas que quieran colaboran, van allí, dejan allí lo que pueden dejar. Y eso es para entregárselo, en este caso, no recuerdo si a Sorana o a Calor y Café, para que eso llegue a familias necesitadas. Bueno, pues a lo mejor también, si cabe que se le otorgue estos premios a los medios de comunicación, también cabría pensar en ese medio de comunicación, o en este, don Jorge, en el grupo Lancelot. Pero lo que está claro es que habrá que esperar por el informe del secretario, y si el informe del secretario se ajusta a lo que dice el reglamento, está claro que probablemente no, el secretario va a argumentar o a especificar que no se le podría conceder el premio al grupo, en este caso, de comunicación que ha mencionado Ariagona. Poco más, yo creo que habrá que esperar a esos informes y luego decidir. Yo creo que no hay mucho más debate, pero si tú quieres puntualizar... Yo quiero decir unas cuantas cosas. Vamos a ver. Los nombres llegan aquí, y yo cito ese nombre porque ya ha llegado antes, es decir, las deliberaciones de esa comisión de patrimonio fueron públicas cuando no lo deben ser, porque ese reglamento no lo permite, porque aquí hablamos del reglamento cuando nos interesa, y la parte que no nos interesa del reglamento no se nombra. Entonces, esas deliberaciones no deben ser públicas porque lo dice el reglamento. Yo digo el nombre porque es que ya ha salido anteriormente. De hecho, yo estuve en un debate en esta casa con otro representante de Coalición Canaria que puso el nombre sobre la mesa, pero que ya estaban los medios, que tampoco es que él haya puesto el nombre sobre la mesa. Ahora bien, el dictamen de esa comisión es vinculante. Entonces, cuando el Cabildo informa quiénes son los galardonados, no es que no está haciendo públicas las deliberaciones, es que hay un dictamen que es vinculante. Ese es otro asunto distinto. Labor social, por supuestísimo, y sin ninguna duda que Calor y Café y otras muchas organizaciones hacen una labor social importantísima. Toda la gente que estuvo en la pandemia, ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización, pero que ayudan. Me alegra muchísimo que seamos una sociedad solidaria, que entre todos arrimemos el hombro y que tengamos una labor social. Y ahora ya poner en la escala de labor social de uno u otro, vuelve a lo mismo, eso es manosear los nombres, porque muchas organizaciones tienen labor social y los medios de comunicación también la tienen. Cuando se quiere estar manoseando los nombres y se quiere estar sacando punta de esto, me apena y me entristece, porque vuelve a lo mismo, los galardonados dentro de poco no quieran, mira, no quiero ni que me galardonen. ¿Y cómo va a terminar este asunto? ¿Se va a celebrar en la próxima semana o cómo va a ser? No sé, la oposición ha pedido un informe,
secretario tendrá que hacer ese informe y ya se verá. O sea, nosotros no queremos tampoco cometer... Nosotros tampoco queremos cometer ningún error, ni muchísimo menos. Creo que el propio medio mencionado, yo estoy seguro, porque si yo fuera ellos, seguro que no querrán que le entregue un premio si realmente el propio reglamento no lo considera, o el propio secretario en el informe no lo considera razonable. A lo mejor habría que elegir otro premio que a lo mejor no sé si existe o no, que se le pueda otorgar a este medio que posiblemente se lo merezca por su trayectoria. Yo hay algo que no puedo compartir, y lo siento. Seguramente tenemos otro concepto distinto de lo que es la política y la representación pública. Bueno, seguramente no lo tenemos, afortunadamente muy distinto, doña Ariagona. Los premios que se otorgan, el Jameo de Oro Social, los nombramientos de hijo predilecto, de hijo adoptivo de la isla de Lanzarote, no son una disposición de doña María Dolores Corujo por ser más guapa o más alta. Son porque es la presidenta del Cabildo de Lanzarote y la representante de todos los que estamos aquí sentados y todos los que nos están viendo desde sus casas. Y podemos conocer los lanzaroteños a quién otorgamos los premios, por qué y por qué no. Eso se llama transparencia, se llama democracia, se llama conocer. Esto no es una prerrogativa de la presidenta de dar premios a ti porque me caes bien, o porque me haces una labor social, o porque me sacas guapa en la foto. Esto es otra cosa. Estamos hablando de un reconocimiento como isla, que se da no como presidenta del Partido Socialista, no, se da como representante mía también. Y de don Pancho, y de doña Leticia, y de don Jorge. Los premios que se dan desde el Cabildo de Lanzarote son premios que damos todos los lanzaroteños. Y por eso debe haber consenso, y por eso debe trabajarse, y por eso debe esperarse a que vote un pleno antes de comunicar a los galardonados que están propuestos. Porque pudiera pasar que alguien en un pleno diga que no. ¿Y qué pasa después con esa persona a la que la presidenta le ha dicho, vas a tener un premio, y después en el pleno sale que no? Porque se enferman 3 del grupo de gobierno, porque no hay quórum, por cualquier cosa. ¿Dónde está el respeto a la institución? ¿Dónde está el respeto a lo que simbolizan esos premios? ¿Dónde está el respeto a los conejeros? Que se lo están ustedes perdiendo. Y encima, cuando meten la pata por la monumental chapuza que han hecho en este procedimiento, lo que hacen es inventarse que por problemas de agenda no pueden celebrarlo. No vamos a hablar otra vez porque... Pero sí, yo voy a entrar. Porque es que si no, la verdad se me quedan otros invitados sin poder hablar. Claro, pero es que vamos a ver una cosa. O sea, ya lo dije al principio, la verdad es que ahora me ha gustado más escuchar a HDI porque al fin y al cabo ha estado de acuerdo con lo que ha dicho Leticia, con lo que ha dicho Pancho y con lo que he dicho yo misma, que los premios deben ser por consenso, que no son los premios de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, sino que son los premios de toda la ciudadanía de la isla, que es quien representa los consejeros electos que están en el Cabildo de Lanzarote. Hasta ahí perfecto. ¿Cuándo entra el problema? Y además, que es que se adoptó un consenso en esa comisión de honores y distinciones, que es que además el dictamen fue favorable porque las mayorías estaban. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Coalición Canaria ha intentado por todos los medios politizar esto y ha intentado por todos los medios manosear nombres y ha manoseado el nombre del medio de comunicación con el que no se siente cómodo. Y esa es la realidad, señor Eche de Eugenio. Ya aquí se queda, lo siento, ya has hablado tú y tu posición. No, pero tu posición está clara ya, es evidente que no. Que por mucho que se justifique lo injustificable, no lo tiene. La alcaldesa de Arrecife, Ariagona, sigue insistiendo en que en este caso el Cabildo de Lanzarote no le está facilitando nada la labor de poder emprender la restauración de edificios o inmuebles antiguos con ciertos valores patrimoniales en la isla de Lanzarote, pero en concreto en la ciudad de Arrecife. Dice que, en fin, que buscan ustedes informes casi a la carta, no lo dice así, pero y de poca relevancia digamos, intelectual como para poder ser, para decir, por ejemplo, estas imágenes de que esto es un BIC, ¿no? Porque hay otros informes, incluso de GESPLAN, órganos independientes del gobierno, que dicen que no tiene los valores suficientes para ser BIC. Más allá de eso, efectivamente, usted, Ariagona, tú eres responsable también, eres consejera de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. ¿Qué piensa de lo que está diciendo la alcaldesa? Pues yo pienso que es una lástima que la alcaldesa de Arrecife sea la única que tenga problemas, según ella, patrimoniales con el Cabildo de Lanzarote. Porque el Cabildo de Lanzarote no solamente hay patrimonio en Arrecife, hay patrimonio en el resto de los municipios de la isla. Y la única que tiene un enfrentamiento permanente por el tema patrimonial con el Cabildo de Lanzarote es Astrid Pérez. No es ni Osvaldo Betancor, ni Suso Machín, ni José Juan Cruz Saavedra, no es ningún otro alcalde. Pero usted personalmente, que es una persona dialogante como usted, no habla personalmente con la alcaldesa. Sí, cuando me la encuentro, claro que hablo con ella.
Por supuesto, como con todo el mundo. No, pero no hablar por hablar, digo de estos temas, como consejera de patrimonio y dado que hay un encontronazo, porque lo hay desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, en este asunto. Sí, pero vamos a ver, una administración tiene que ser garante de la legalidad, y cuando yo oigo a la alcaldesa de Arrecife decir que los informes que tiene el Cabildo no son relevantes, la verdad es que me asusto. Porque es que la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias dice que los órganos consultivos a los que hay que pedirle informe en los procesos de incoación de un BIC son el Museo Canario, los museos insulares, las universidades canarias, y a esos son los informes que nosotros hemos pedido, los informes que según ella no son relevantes, pero que son los que recoge la ley que ella aprobó siendo parlamentaria regional, porque es que la Ley de Patrimonio, entre otros parlamentarios que estaban allí, la aprobó ella. Y cuando me dicen que un informe de Gesplan, que es una empresa pública, que es un informe de parte encargado por el ayuntamiento y pagado por el ayuntamiento a 5.000 euros el informe, y que este sí es relevante, me empiezo a preocupar. Porque vivimos en un Estado de Derecho y las administraciones públicas y los representantes políticos tenemos que cumplir la ley. Y la señora alcaldesa parece ser que no conoce la ley que aprobó. Eso por una parte, respecto a que esos informes no son relevantes según ellas, pero sí lo son, según la ley que nos hemos dado todos y todas aprobadas en el Parlamento de Canarias. Respecto a que el edificio tiene valores patrimoniales para ser BIC, es lo que dicen esos informes que nosotros hemos recogido, que los solicitamos y dicen sí, el edificio tiene valores para ser declarado BIC. ¿Y el expediente ya está incoado? El expediente está incoado, los informes están pedidos. De hecho, también estuve en un debate y hablamos de esto les suministré los informes. Ahora, ¿dónde está el tema? ¿Por dónde va ahora? Ahora lo que también hicimos es contestar a las alegaciones en contra de esa incoación de BIC que nos puso el Ayuntamiento de Arrecife. Alegaciones que han sido desestimadas porque se basan en un informe de Gesplan para decir que eso no tiene valores patrimoniales, y nosotros tenemos informes de la inspección insular, que es funcionarial, en la que dice que ese inmueble tiene valores. Tenemos informes, como ya he citado, de los órganos consultivos recogidos en la ley que dicen que ese tiene valores. Ahora tiene que ir al gobierno porque sí, el gobierno es el último, digamos, es el último paso, pero es el último paso y el importante, porque es quien declara que eso sea un BIC o no lo sea. Digo, por los tiempos que se manejan. No, yo no me atrevería a dar una fecha. ¿No hay un tiempo reglado? Sí, hay un tiempo reglado, y si yo no estoy equivocada, ese tiempo reglado son 2 años desde que empieza el procedimiento de incoación. Sí, y después también, ya en una segunda intervención me gustaría... Una segunda intervención para que pueda intervenir también Leticia, que lleva a la mujer aquí callada ya más tiempo de la cuenta. Bueno, siguiendo el debate. Leticia, yo sé que tú ahí coincides más en la posición del Partido Socialista que la que mantiene el Partido Popular en este caso. Hombre, el Partido Popular se está cargando el patrimonio de la ciudad. Esto es una realidad, y Arrecife es una capital en Canarias que se merece mantener su historia intacta. Pero usted justamente ese nombre BIC, esos edificios. Es que el problema del Hotel Oriental es que se nombra BIC justamente, o se incoa el expediente de BIC cuando Astrid Pérez otorga la licencia de destrucción del inmueble. Si Astrid Pérez, como le dice la sentencia, hubiese contestado al propietario de manera negativa, diciéndole, mire, usted me pide una licencia, yo no se la puedo dar porque hay un informe de patrimonio desfavorable a esta licencia, cuando obtenga usted el visto bueno del Cabildo de Lanzarote y de patrimonio del Cabildo de Lanzarote, entonces volvemos a negociar la licencia. Eso no fue lo que hizo Astrid Pérez. Ella dicho en otras ocasiones que hay una sentencia que le obligaba a responder la sentencia a la petición. Obliga a responder, claro, pero no le obliga a dar la licencia. Podía haber contestado que no. Podía haber contestado que en base a los informes de valores del bien, tal y como estaba solicitada la licencia y el proyecto presentado, no era o no correspondía con la protección del bien. Y ya está. Pero no, lo que hizo Astrid Pérez fue entregar esta licencia, y al entregar esta licencia y el poner en peligro los bienes de este inmueble, lo que hizo el Cabildo de Lanzarote es intentar que sea el Ayuntamiento de Arrecife quien tomara la medida. Yo presenté moción desde Lanzarote en pie para que se incluyera la ficha del Hotel Oriental dentro del catálogo municipal, y Astrid Pérez se rechazó a tomar cualquier medida de protección que tuvo durante 6 meses de la medida cautelar. Al no hacerlo Astrid Pérez, por ley, el Cabildo de Lanzarote tenía que actuar, y por ley, la medida que tenían en su mano para poder proteger este bien fue la incoación de BIC. Pero vuelvo a decir, si Astrid Pérez no da la licencia, ahora mismo este inmueble no tendría una incoación de BIC encima. Hay un debate muy grande, no solo aquí en Lanzarote, en muchas otras ciudades, donde a veces incluso los más proteccionistas consideran
digo gente que no político, estoy hablando de técnicos, consideran que a veces hay que acertar con el grado de protección, porque a veces con buena intención se puede uno perjudicar. Pero por eso te digo, Jorge, si me permites, porque casi no he podido intervenir hoy, que si Astrid Pérez no da la licencia, no, ahora mismo esto no sería un BIC, sería un inmueble con valores dentro de la ciudad de Arrecife, con el que se está negociando con el Cabildo la revisión de un proyecto que no destruya los bienes de este inmueble. Y punto. Hay edificios con licencias de derribo de Astrid Pérez, que hoy un día son para ella un orgullo para la ciudad. Hablamos de la librería Lazo, por ejemplo, o a mí me consta que se va a empezar la obra en breve en el Mercadillo en la calle Real, en la calle León y Castillo. Esto tiene licencia de derribo. También está nombrado BIC también. Claro. Pero al final están rehabilitados o no, o se están rehabilitando. No, sí. El Mercadillo, hay un proyecto de rehabilitación, tengo entendido, pero todavía no se puede ejecutar hasta que el patrimonio no le dé el permiso. Pero porque están modificando y negociando con patrimonio la rehabilitación, porque realmente hay un interés en rehabilitar estos inmuebles, cosa que no ha pasado con los propietarios del Hotel Oriental. Pancho. Bien, bueno, sobre este asunto, las dos personas que han intervenido antes que yo, estamos hablando con la consejera de Patrimonio, que conoce bastante los expedientes, y con, en este caso, Leticia, que forma parte de la oposición y que seguramente se habrá trabajado, y perdona que lo diga así, currado, ¿no? Pues todo lo que ella ha expresado, ha manifestado. Pero no deja de ser cierto que, con respecto a una cuestión que ha dicho Ariagona, en el sentido de que el Ayuntamiento de Arrecife le encargó un estudio o unos informes a GESPLAN. GESPLAN es una empresa pública del Gobierno de Canarias, donde trabajan un montón de personas, técnicos, cualificados, y una empresa a la que todos los ayuntamientos, el de Tías en concreto, pero yo creo que todos, Cabildo incluso, hemos acudido para trabajar en asuntos de planeamiento de los municipios y también en asuntos relacionados con lo que es el patrimonio. Y también es verdad lo que ha dicho en este caso Astrid Pérez en alguna ocasión, creo haberla recordado, haberla visto aquí en este medio también, que de alguna manera el ayuntamiento, el Cabildo a lo largo de este tiempo ha puesto muchas cortapisas, ¿no? Ha puesto muchas trabas al Ayuntamiento de Arrecife y también a la iniciativa privada, porque hasta ahora aquí se ha hablado de edificios que corresponden o que pertenecen a la iniciativa privada, a particulares que quieren en este caso restaurarlos, que quieren rehabilitarlos y que no han podido, pues porque el Cabildo de alguna manera se ha interpuesto en este asunto. Y además también espacios públicos. Aquí se ha hablado del Mercadillo, pero también recordemos lo de la Plaza de las Palmas, justo frente a la iglesia. O sea, el ayuntamiento ha querido, la alcaldesa en este caso, a lo largo del presente mandato, el rehabilitar, el restaurar, el reformar la plaza y también el Mercadillo, y hasta ahora el ayuntamiento no ha podido ejecutar esos proyectos, en este caso porque el Cabildo de alguna manera no ha concedido las autorizaciones pertinentes a los efectos de poderlo llevar a cabo. Pero es verdad eso, que estamos hablando de cuestiones complicadas, de cuestiones difíciles en los que una parte lo ven de una manera y otra de otra. Lo que sí es verdad es que Arrecife, todos esos edificios que hemos podido ver, ¿no? Y que lo ven los ciudadanos cada día, los que pasean por Arrecife y concretamente por los lugares o zonas donde están, bueno, pues están viendo como están obsoletos. Es que eso, Pancho, es lo que yo quería ahora preguntarle al que es también concejal del grupo de gobierno de Arrecife, y es que más allá de que yo creo sinceramente que el jefe de patrimonio, el de la oficina de patrimonio, no tiene ninguna mala fe a la hora de declarar BIC los edificios, creo que tiene buenas intenciones. Una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es la realidad, y la realidad es que Lanzarote ha fracasado en su política de protección, no ahora, viene fracasando desde hace mucho tiempo, y las imágenes que usted dice es la prueba evidente, porque, don Echede y Eugenio, la realidad es que cómo se puede combinar los intereses de los particulares con los intereses de la comunidad y la realidad, que la realidad es que usted sabe que restaurar sale muy caro, que es muy difícil que los privados puedan, en fin, hacer grandes restauraciones de edificios muy viejos, ya muy deteriorados, que cuestan 3 o 4 veces más que tirarlo y levantar un edificio nuevo. Permítame, menos mal que llega la Semana Santa y que doña Ariagona va a poder tener un descanso en estos días, porque eso de tener dos cargos le está a usted... expiar sus pecados. No, porque de verdad, usted sigue siendo consejera de patrimonio, ¿no? Usted empezó diciendo la intervención de verdad, o me pareció entender que ningún otro ayuntamiento tiene problemas con el organismo de patrimonio del Cabildo. ¿De verdad dijo eso? Nos hace falta un descanso.
coincido en eso, coincido. Don Jorge tendrá ahora por aquí a don Osvaldo Betancourt, tendrá por aquí a doña Belia García, tendrá por aquí a varios alcaldes a los que le puede hacer la pregunta. Si no han tenido problemas con patrimonio del Cabildo de Lanzarote, don Francisco Hernández fue alcalde de un municipio y estoy pero convencido, porque yo también estuve en ese cabildo, que en algún momento todos los ayuntamientos tienen una discrepancia con patrimonio del Cabildo de Lanzarote, oye, subsanables y positivas en muchos casos porque ayudan a ver distintas realidades de la forma. Pero no podemos tapar el sol con un dedo, doña Ariagona. No podemos tapar el sol con un dedo. Y miren, yo no soy sospechoso de defender a doña Astrid Pérez en aquellos planteamientos que creo que no se hacen correctamente. Pero estaba mirando el monitor durante su intervención, estuvo casi 4 minutos y medio interviniendo, hablando del patrimonio, de la ley, de los cuidados, de los valores, de tal y no sé qué. Y la imagen que salía en la pantalla de atrás eran 2 edificios emblemáticos de Arrecife que se caen a cacho. Eso, esa misma imagen que está saliendo ahora en las pantallas salía cuando usted decía todas esas palabras bonitas. Y es que su política con respecto al patrimonio está vacía de realidades, está vacía de intenciones de mejorar esto. Es simplemente eso, verborrea con respecto al patrimonio. Lo que hay que hacer con ese edificio y con la Plaza de las Palmas y con todos los edificios de Arrecife que se están cayendo es restaurarlo y poner desde las administraciones todas las facilidades para que sus propietarios los restauren y conserven sus valores. Y declarar un BIC no es poner facilidades, doña Ariagona. Y si lleva usted 3 años en el área de patrimonio, sabrá que un BIC complica muchísimo la figura del BIC, cualquier intervención sobre ese espacio. Y yo no estoy diciendo con esto que el ayuntamiento no tenga culpa, porque también llevamos 4 años en los que se debería haber aprobado un catálogo, que es la figura para proteger esos edificios y que sepan todos qué se puede hacer y qué no en el edificio, y eso no lo ha hecho el ayuntamiento. Igual que digo la parte del cabildo, digo la del ayuntamiento. Pero la realidad es que mientras el ayuntamiento no aprueba el catálogo y al cabildo se les ocurre en BIC cuando se levanta por la mañana de la mesa de noche, esos edificios se siguen cayendo y Arrecife y su patrimonio siguen deteriorándose. Y eso es responsabilidad del ayuntamiento y del cabildo, de la consejera de patrimonio y de la alcaldesa de Arrecife. ¿Nos guste o no que lo digamos? Ariagona, no tenemos que ir, mira, es que no tenemos que ir, pero no, a mí me gustaría hacerte una pregunta concreta a lo que antes dijo Leticia, que me parece interesante, y es que un poco el Cabildo se vio obligado a declarar BIC porque el proyecto, porque se le daba la licencia... Porque estaba dentro de una medida cautelar. Sí, y se le daba la licencia para reformarlo al propietario, ¿no? Claro, si Astrid Pérez no da la licencia, no hay necesidad de pedir... Hablemos de esa licencia. Pero eso quiere decir que merece ser BIC o no merece ser BIC. Hablemos de esa licencia que otorga Astrid Pérez. Cuando nosotros decretamos unas medidas cautelares, de hecho la sentencia nos llegó ayer y la hemos comunicado ayer por la noche, si no recuerdo mal, en nota de prensa, cuando nosotros decretamos unas medidas cautelares es porque Astrid Pérez da una licencia a una obra que no tiene informe favorable del área de patrimonio, cosa que no pudo hacer porque la ley de patrimonio no lo permite. La ley de patrimonio no permite dar licencias a edificios que tienen valores patrimoniales si no tienen un informe previo de patrimonio. Entonces, ¿qué hace la promotora y qué hace el ayuntamiento? Recurrir las medidas cautelares que decreta el Cabildo en ese momento. Nos han dado la razón, y lo que le han dicho a la alcaldesa es que ella era perfectamente conocedora y que el ayuntamiento lo era de que ese edificio tiene valores patrimoniales porque estaba recogido en una ficha del catálogo del Plan de Ordenación del 2014. También le dice que según la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias no puede otorgar una licencia sin que haya un informe favorable del área del Cabildo de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Y también le dice, porque también le dice que ella tuviese que ejecutar una sentencia anterior y tenía que resolver, no significa que esa resolución fuera favorable. Tenía que resolver ¿el qué? Pues ya. Darle o no darle la licencia. Darle o no darle la licencia, pero no la obligaba a dar esa licencia. Y eso es muy importante dejarlo claro, porque la política que está haciendo el Partido Popular en Arrecife respecto al patrimonio es ninguna, porque lo único que intentan y lo único que hacen es intentar que los valores patrimoniales desaparezcan, no dan instrumentos adecuados para su conservación, no dan facilidades a los propietarios para su conservación y para su rehabilitación, y lo que tiene es un enfrentamiento constante. Y la Plaza de las Palmas es que no puede
puedo acabar sin acabar es que no tengo tiempo. Sin dejar de hablar de la Plaza de Las Palmas. Lo hablamos otro día, Diagonal. Es ya la tercera vez que le remitimos al Ayuntamiento de Recife un proyecto. Primero es una cosa, después otra. Nunca están de acuerdo con el proyecto que le remitimos, pero ellos tampoco lo redactan. Entonces es que llega un momento que esto empieza a ser cansino. Y empieza a ser cansino la imagen que tiene el Partido Popular del patrimonio cuando lo que quieren es una especulación y que desaparezca de Recife los pocos bienes patrimoniales que les queda. Ariagona, pues aquí vamos a acabar. Lo siento, sé que Pancho te gustaría replicarle, pero va a tener que ser en otra ocasión. Nada, simplemente decir, Jorge, que Ariagona, aunque tiene delegada esa área de patrimonio, no ha tenido tiempo de dedicarle tiempo, vale la redundancia, a patrimonio. Me gustaría que le dedicara menos, ese es el problema. Y seguramente, bueno, pues el asesor o el presidente del Cabildo de la Sombra, el señor Espino, le habrá dicho o le habrá pasado la chuleta de lo que tenía que decir aquí hoy. Pero bueno, está claro que el Partido Popular lo que quiere es que Arrecife vuelva a ser o conseguir que la Arrecife sea una ciudad atractiva y donde venga la gente y no ver esas imágenes que estamos viendo. Y parte de la culpa de que continuemos viendo esas imágenes es de Ariagona González y de María Dolores Corujo. Te tengo que cortar. Yedey, lo siento. Como dice el chiste, pobre del que coja a doña María Dolores Corujo con un cuchillito en el bolsillo porque le va a pegar un tiro en la cabeza por si acaso la rajuña. Es lo que están ustedes haciendo con el patrimonio. Para evitar que alguien pudiera dar una licencia mal dada, que se pueden dar y para eso hay medidas legales para evitarlo, ustedes lo que hacen es cercionar con un BIC que lo que va a hacer es que se caiga. Buenas tardes y muchas gracias también a Leticia. A ti. Mucha suerte también para Lanzarote en pie, a Pancho y a Ariagona González para el Partido Socialista. Nosotros volvemos el lunes. Buenas tardes.